Las lecturas dominicales en este año 2023 pertenecen en la liturgia al llamado ciclo A. Es un ciclo que temáticamente está marcado por el bautismo y toma estas lecturas clásicas, todas apuntando al itinerario bautismal de cada uno de nosotros para que vayamos profundizando en nuestro bautismo y en los compromisos inherentes a él. Yo me he propuesto proponerle a los hermanos en estos domingos los encuentros. Este es el cuarto encuentro en el cual meditamos, donde Jesús se encuentra con el ciego de nacimiento. Yo los invitaría a todos para que hagamos de cuenta que nosotros somos ese ciego de nacimiento. Miren que al final del texto el Señor nos hace caer en la cuenta de que no solamente es ciego aquel que perdió la vista física, sino que también es ciego aquel que viendo no quiere ver, o sordo aquel que oyendo no quiere oír. Y a veces nos pasa a nosotros en la vida ordinaria eso. Vemos, pero no creemos. Oímos, pero no escuchamos. Entonces nosotros perfectamente podemos ubicarnos en aquella persona, identificarnos con este ciego de nacimiento, sobre el cual pues hay toda una descripción muy bella, sobre todo en la primera parte. Miren que la iniciativa de curar al ciego no partió de él. En otros pasajes sí hay ciegos que dicen: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿cierto? Aquí no. Aquí este ciego no dice nada. Está silencioso. Escuchará ese debate que en torno del origen de la ceguera le están proponiendo a Jesús. Cuando le preguntan, entonces este que es ciego, ¿lo es porque cometió pecado, porque sus familias, sus antecesores cometían pecado? Entonces es la enfermedad fruto de un pecado. Era un poco también la cultura antigua, donde se decía que todas las enfermedades, inclusive la lepra, por ejemplo, la ceguera y otros, eran consecuencia del pecado propio o de las familias, etc. Aquí Jesús entonces nos da una primera lección de vida a todos, que a veces nos apresuramos a dar juicios de valor. Y entonces Él dirá: no, Señor, ese no es fruto de pecado, nació enfermo, nació así. Y quítense la idea de que su ceguera es fruto de un pecado. Y los va llevando con el signo que va a realizar a que entiendan que hay una ceguera peor, que es con la que termina el texto. Peor ciego es aquel que no quiere ver. Y entonces Jesús una vez les clarifica y les dice a ellos de que Él no es pecador, al menos que su enfermedad no es fruto del pecado, realiza un signo que durante 5 veces, en 5 ocasiones, se resalta en este texto del capítulo 9 de San Juan. Cogió barro, lo mojó en saliva y lo untó en los ojos. 5 veces. Uno diría, ¿por qué esa reiteración de que 5 veces se haga referencia a la forma como Jesús
le devuelve la vista al ciego. Estamos en un itinerario bautismal. Primer día tuvimos la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro pecado. Tuvimos que enfrentar la lucha al tentador con Jesús en el desierto. Segundo día, segundo domingo de la Cuaresma, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Jesús en el Monte Tabor y reconocerlo como el Hijo amado del Padre, para que Él nos diera la fuerza y nos animara en nuestra lucha contra el mal. La semana pasada, el hermoso pasaje de Jesús con la mujer samaritana, ¿no? ¿Qué es el agua? Es el agua de la vida, es el Espíritu Santo, el que nos renueva, el que nos llena de las gracias del Altísimo, el que nos permite ser testigos, discípulos, como la mujer, que una vez reconoce a Jesús como Mesías, sale presurosa como apóstol, testigo, misionera, a contarle a los samaritanos que había visto a Jesús y se los trajo como buen apóstol para que tuvieran ellos también la experiencia del encuentro con Él y ellos pudieran decir, verdaderamente este hombre es el Salvador del mundo. Muy parecido después a lo que el centurión, ya viendo a Jesús crucificado, dirá, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Recuerdan? Ya en la pasión. O sea, hay unos textos que se correlacionan bellísimamente. Y entonces hoy empezamos ya a dar un pasito en torno del bautismo. ¿Qué efectos tiene en nosotros el bautismo? Para el niño que en poca edad es bautizado o en el adulto catecúmeno que también se bautiza. ¿Qué efectos tiene en nosotros el bautismo? Pudiéramos decir que recogiendo todo lo del texto de hoy, pudiéramos recogerlos en dos. Son muchos los efectos, pero aquí destacamos a partir de la palabra dos. Primero, somos recreados. Volvemos a la vida. Éramos muertos, habíamos muerto y ahora resucitamos. Éramos criaturas que ya no existíamos para el mundo y hemos sido recreados en el amor. Esa recreación es la que explicita la untada con el barro en los ojos. El Génesis nos dice que fuimos creados de barro. Entonces Jesús retoma esa simbología para decir que con el bautismo somos criaturas nuevas, recreados, moldeados de nuevo en el amor de Dios. Y el segundo efecto, que tanto San Pablo como el Evangelio mismo subraya, es que debemos ser hijos de la luz. El ciego pasa de la oscuridad a la luz. Ayer estaba en una parroquia y había una señora ciega, se sentaba ahí en la primera banquita. Después, terminada la misa, se me acerca, la llevaron donde mí para que le diera la bendición y yo le dije, tú ves más que todos nosotros. Tú ves más que todos nosotros, porque el tema de la visión no es solo el que pueda uno ver los colores y quienes nos rodean. Hay otras formas de ver y se desarrollan unos elementos sensoriales en estas personas de limitación sensorial grandísima. Hay una parroquia aquí en Cali, en la parroquia del Niño Jesús de Praga, donde hay una proclamadora de la palabra de Dios. Ciega, totalmente ciega. Tiene su tabla del braille y mientras va proclamando con los dedos lee. Perfecto, perfecto. Proclama, no solamente lee, proclama. Ya que uno puede adquirir unas cosas bellísimas cuando tiene ganas de vivir. Y ese es el bautismo. Nos ayuda a ver más allá de lo que uno puede imaginarse. Hijos de la luz. Nos ayuda a ver, como nos lo dice
el libro de Samuel, cuando están eligiendo a David, Dios no mira lo externo, mira el corazón. Y esa es la invitación que hoy también se nos hace, para que viviendo como hijos de la luz, vivamos en la bondad, en la justicia, en la verdad, que son esas características que San Pablo nos plantea en su segunda lectura. El hijo de la luz, quien es bautizado, debe vivir como una persona de bien, ciudadano de bien, responsable, gestor de la paz, de la reconciliación, de la unidad. Como lo hiciera San José, cuya fiesta hoy 19 de marzo celebramos, el patrón universal de la Iglesia. José, el hombre justo. Justo porque siempre hacía la voluntad del Padre. En eso radica la justicia de José. Obedecer siempre el plan de Dios, lo que el Señor le estaba pidiendo, aún de pronto sin entender, pero obedecía, acogía con gusto, con amor. A este San José le vamos a encomendar todas nuestras familias, todas nuestras familias. A ver los de acá, y veo que aquí hay muchos. Señor, ¿quiénes de ustedes se llaman José? ¿Quiénes tienen el nombre de José aquí? Ninguno. José Over. Démosle un aplauso a todos los que se llaman José. Muy bien. En otros países del mundo, sobre todo en Europa, se celebra el onomástico. Entonces, ya más que celebrar en los países cristianos de Europa, y ojalá tradiciones que nunca se pierdan, no celebran tanto el cumpleaños del día de nacimiento, sino la fecha, la fiesta del onomástico, o sea, del santo patrono, del cual tiene el nombre. Pero allá, quienes cumplen y celebran el onomástico es el que invita a la fiesta. No solo los demás, sino que él es el que invita. O sea que se le devolvió el invitarnos a la fiesta, al párroco. Queridos hermanos, oremos por todos los Josés. Y no solamente los Josés porque se llamen José, sino porque todo papá es José. Todo papá en una familia hace las veces de José, del cuidador, del tutor, del que educa, del que cuida una familia. A San José pedimos para que las familias que están en crisis restituyan su unidad. A San José le pedimos para que las familias que están bien perseveren en su bondad, en su alegría, en su unidad. Y si hay familias rotas, que por desgracia son tantas, San José les ayude a los esposos separados a vivir en paz y no en pelea, al menos en el encuentro fraterno, porque también muchos de ellos tienen hijos y por tanto es muy importante que los hijos vean, aunque sean los esposos separados, respeto, amistad, colaboración. Finalmente, pidamos por el Papa Francisco en esta meditación. Él nos ha invitado a que tomemos en serio el bautismo y nos ha invitado a que no seamos timoratos para vivir la iglesia en salida. Y ese hacer parte de una iglesia en salida es vivir en plenitud del bautismo. Testigos, pregoneros del amor de Dios. El Señor bendiga al Papa Francisco en sus 10 años de pontificado, le dé salud, le dé sabiduría. En estos días está también pronto a hacer otro viaje internacional. Es un Papa que a los 86 años se siente vital, con ganas de amar y de servir siempre. Amén.